La ruta de la seda. El Castillo Oscuro. En la lengua de los mongoles, la palabra Kara significa oscuro y Koto, castillo. El oscuro castillo de Karakoto se levantaba sobre la ruta de la seda, pero fue destruido por el terrible Genghis Khan, y con él desaparecieron todos los habitantes de la región. Eran los llamados Tangut, y el reino donde vivían, Xixie. Tras la destrucción, el castillo de Karakoto, que había servido de fortaleza a los Tangut, fue enterrado bajo las arenas del desierto del Gobi. Los dueños del castillo, así como los secretos de su escritura, desaparecieron de la faz de la tierra. Nuestro viaje hacia Karakoto comienza en Jiuchang, un oasis de la ruta de la seda, cerca de las montañas de Qilian. El castillo oscuro se encuentra en medio del desierto, a unos 400 kilómetros de Jiuchang. La expedición se pone en marcha a primeros de abril. En la lengua mongol, la palabra Gobi significa páramo pedregoso. La ruta de la seda atraviesa muchos páramos, pero el tramo entre las montañas de Qilian y la llanura de Mongolia es, en la actualidad, el tramo más desértico. La primera persona que buscó Karakoto en esta zona fue el ruso Kozlov, a principios del siglo XX. Había oído muchas leyendas sobre una ciudad perdida en medio del desierto y creyó que podía haber algo de verdad en ellas. Otros exploradores que también estuvieron en Karakoto fueron Hedin, un sueco, Stein, inglés, y Warner, un americano estudioso de la historia del arte, pero han pasado 50 años desde que el último de ellos pasó por aquí. Nos acompañan tanto arqueólogos chinos como japoneses. Los arqueólogos advierten que los terraplenes que atravesamos son las ruinas de balizas construidas en los tiempos de Han, hace unos 2000 años. Este es el río Egina, que se nutre del deshielo de las montañas Qilian.
Hace unos 2000 años, el camino que conectaba Jiuchang y Karakoto, atravesando este río, fue escenario de muchas batallas entre los hunos, nómadas salvajes, y los soldados chinos que debían mantener segura la ruta de la seda para los viajeros. A lo largo del río, los chinos construyeron una serie de fortificaciones extendiendo su línea de defensa hacia el norte. Karakoto era el punto más septentrional de esta línea defensiva. Estas estatuas de soldados a caballo y carros de guerra fueron descubiertas en unas excavaciones cercanas a Jiuchang y representan a miembros del ejército chino. En aquel tiempo, los soldados fronterizos tenían orígenes muy diversos: soldados profesionales, campesinos reclutados en el interior de China e incluso convictos se unían para defender esta lejana frontera. Levantamos el campamento a 250 kilómetros de Jiuchang. Durante el día, la temperatura ha rondado los 20 grados, pero durante la noche cae rápidamente hasta los 6 grados bajo cero. Esta gran diferencia de temperaturas es muy común en el desierto del Gobi. Hemos encontrado la pezuña reseca de un camello, sin signo alguno de descomposición. Quizás fue abatido por los lobos, no podemos saberlo. En esta zona las precipitaciones anuales son solo de unos 37 milímetros y la evaporación es capaz de secar 100 veces esa cantidad de lluvia. Al profesor Okazaki le hubiera gustado poder explorar esta zona a pie si hubiera tenido tiempo. No sabemos cuántos descubrimientos capaces de desvelar los misterios de la historia se esconden en este desierto. El Museo Hermitage de Moscú guarda una pintura budista descubierta en Karakoto por Kozlov a principios de siglo. A diferencia de la mayoría del arte budista, esta pintura resulta muy inquietante. Los Tangut, fundadores del reino de Xixi, que realizaron esta pintura, pudieron tener orígenes tibetanos. La cultura tibetana recogió influencias tanto orientales como occidentales, pero tiene características propias. Los Tangut tenían su propia escritura basada en los caracteres chinos y eran budistas. Conquistaron la rica ciudad de Dunhuang y fundaron un gran reino en medio del desierto. En la segunda jornada, hacia el mediodía, atravesamos un extraño lugar cubierto de afilados guijarros negros. Aun comparándolo con el resto del desierto del Gobi, resulta un lugar desolador, temido por los habitantes de esta zona. En medio del desierto, Xixi prosperó como etapa en la ruta comercial que unía el este y el oeste. Sin embargo, esta prosperidad solo duró 200 años. En el siglo XIII la ciudad se desvaneció. No sabemos nada de lo que fue de los Tangut, de quienes los gobernaban o de sus descendientes.
A unos 350 kilómetros de Jiuchang, llegamos al primer oasis de la jornada, el pueblo de Egina. En el libro de viajes de Marco Polo se menciona una Egina, pero no era esta ciudad, que fue construida hace unos 20 años. Toma su nombre del oasis. Aquí se aloja una guarnición del ejército chino que vigila la frontera. Estamos muy cerca de Mongolia y hoy, como ayer, esta es la línea de defensa más septentrional de China. Muy cerca del pueblo existe una base de misiles y una plataforma de lanzamiento de satélites. A mediodía, el oasis está lleno de gente que vuelve a su casa para comer. Somos la gran atracción. Son muy pocos los extranjeros que llegan a este lugar. Mucha gente intenta persuadirnos de que nos sigamos. Conocen todo acerca de Karakoto y ni en sueños se acercarían allí. Dicen que no hay agua, que pasaron cosas terribles en el pasado y que podrían pasar de nuevo. Piensan que estamos locos al querer acercarnos a ese lugar. Karakoto se encuentra al este de Egina, cerca de un lugar donde el río Egina se convierte en una serie de pequeños lagos. Una de estas lagunas, Tien-e, abastece de agua y de pasto a los camellos mongoles. Aquí, hasta el niño más pequeño sabe montar en camello con maestría. Esta manada de 500 camellos está a cargo de 3 familias. Para la gente que vive en el Gobi, los camellos son indispensables. Las historias de los Han cuentan que una vez hubo aquí un gran lago, como un mar interior. Hoy, ese gran lago se ha dividido en lagos más pequeños. Los científicos chinos piensan que se debió a 2000 años de movimientos de arena. Al borde del lago entramos en una tienda comunal perteneciente a la tribu de los Tolgut. Los Tolgut son mongoles que llegaron hace unos 300 años desde Xinjiang, una región situada muy lejos al oeste, y se establecieron aquí. Crían cabras, ovejas y camellos
y cada 6 meses se desplazan en busca de nuevos pastos. Cuando encuentran un buen lugar, plantan sus tiendas y se establecen de nuevo, pero siempre permanecen en un radio de unos 500 kilómetros. Esta familia cuida de un rebaño de unas 300 ovejas y cabras, pero solo es dueña de unas 40. El resto son propiedad de la comunidad. Cuantas más cuidan, más se les paga. Confeccionan una bebida alcohólica a base de leche de yegua llamada kumis. Primero se fermenta la leche y después se calienta en una estufa. Después se coloca sobre la leche un cilindro de madera, hueco y abierto por ambos lados. Dentro del cilindro se cuelga un pequeño recipiente. Sobre el cilindro se coloca un segundo recipiente que se llena con agua fría. El alcohol que contiene la leche se condensa en la pared del recipiente de agua fría y cae dentro del recipiente más pequeño. Esta es una forma de destilarlo. Hemos conocido a un anciano Tolgut que ha estado cerca de Karakoto varias veces en el transcurso de sus desplazamientos. Tiene 71 años y su nombre es Tamdon. Acepta ser nuestro guía, pero solo si no tiene que entrar en el castillo. Prefiere guardar las distancias. Nos sirve el kumis en copas de plata. Su gusto es algo rancio, pero no queremos herir el amor propio del anciano. Nos dimos cuenta, demasiado tarde, de que si no se bebe de un trago, vuelven a rellenar la copa. En el pueblo de Narnborg alquilamos 33 camellos. En total, nuestro equipo, el agua, los víveres y lo demás pesa más de 1 tonelada. Aparte de Tamdon, se nos unen 5 mongoles más. También nos servirán de guías y cuidarán de los camellos. Estamos a unos 50 kilómetros de Karakoto y los camellos pueden viajar unos 35 kilómetros diarios. Deberíamos llegar en 1 día y medio. Sobre un camello se tiene una excelente vista panorámica y hay un buen espacio para sentarse, así que nuestra primera experiencia de viaje en camello resulta muy satisfactoria al principio. Tamdon nos dice que hay una estupa o pagoda muy alta en Karakoto que se puede ver a mucha distancia. Esto podría darnos un punto de referencia para llegar.
Cada camello lleva unos 150 kilos de equipaje. 2 o 3 de ellos son cargados con nuestro equipo y el material para hacer yogur. Antes que nosotros, este camino fue transitado por los mercaderes de la Ruta de la Seda cargados de piedras preciosas y artículos de lujo. Más recientemente, los famosos exploradores Kozlov, Stein y Harding lo atravesaron también. Pronto tenemos que parar. 2 horas sobre un camello es mucho más de lo que podemos soportar. Las tiendas son como casas prefabricadas. La estructura básica está hecha de madera de tamariz, un tipo de sauce que crece en el desierto. Se juntan las secciones laterales, se forma un techo arqueado con trozos de fieltro y ya está. 4 o 5 personas pueden montar una tienda en menos de 40 minutos. Los camellos comen cualquier cosa, incluso los espesos arbustos que crecen en el desierto. Se sabe que han habido camellos que han viajado durante 72 días sin agua. A principios de abril, la temperatura en el desierto del Gobi sobrepasa los 40 grados. El aire caliente parece brillar y por doquier se observan espejismos. Incluso cuando sopla el viento, el aire es tan seco que te quema la piel. Entre las dunas se pierde el sentido de la orientación y solo se puede conocer la dirección por la posición del sol y la forma de las dunas. Aquí el viento sopla del noroeste, así que la parte más abrupta de las dunas se orienta hacia el suroeste. Las dunas se suceden sin interrupción. Este tipo de terreno fatiga mucho a los camellos y para no forzarlos demasiado, Tamdon, el jefe de la caravana, mantiene su velocidad a 3 kilómetros a la hora. Los nómadas beben un extraño brebaje llamado té aceitoso. Está hecho añadiendo al agua caliente no hojas de té, sino una mezcla de harina y grasa de oveja. No tiene un sabor fácil de aceptar, pero nos mantiene calientes. Comprobamos nuestra posición. Como sabemos que Caracoto se encuentra a 41 grados 45 minutos norte y 101 grados 5 minutos este, podemos confirmar que solo nos quedan por recorrer unos 10 kilómetros. 35度33分のこれは1.4
A medida que progresamos, nuestros ojos buscan con más ansiedad la estupa que indica nuestro destino. El 6 de abril, a las 20 horas 6 minutos, divisamos por primera vez Caracoto. La silueta de la estupa destaca claramente contra el cielo que oscurece. El viejo nos dice que no debemos acercarnos al castillo durante la noche o una maldición caerá sobre nosotros. Se sienta a tocar un instrumento musical y comienza a contarnos la historia de Caracoto, como ha sido transmitida desde hace muchos siglos. La leyenda no termina aquí. Un día, el gran enemigo de Batir apareció ante la muralla del castillo. Era el soberano de los mongoles del norte, Genghis Khan. Batir se dirigió con sus soldados hacia las montañas del este. 3 veces se batió contra el enemigo y 3 veces la batalla quedó sin decidir. Entonces, Batir volvió al castillo y se preparó para un asedio. Las murallas fueron atacadas sin éxito una y otra vez. Los soldados de Batir rompieron las ruedas de sus molinos y con ellas hicieron proyectiles que lanzaban al enemigo. Muchos de los ataques mongoles terminaban en huida. Entonces Genghis Khan elaboró un plan. Decidió secar el río que atravesaba el castillo.
Hizo llenar sus carros de arena y cambió el curso del río hacia el oeste. Viendo que su gente iba a morir de sed, Batir les ordenó excavar un pozo. Perforaron la esquina oeste de la ciudadela hasta una profundidad de 250 metros, pero no encontraron ni una gota de agua. Entonces Batir comprendió que el final estaba cerca. Primero escondió sus tesoros dentro del pozo. Después mató a su esposa y a todos sus hijos con sus propias manos porque no quería que cayeran en poder del enemigo. Por último, él y sus soldados salieron del castillo para realizar su último ataque. En su último suspiro, Batir maldijo al enemigo. Tras la caída del castillo, Gengis Khan y sus soldados buscaron un tesoro, pero fue en vano. Nadie volvió a verlo. Todo lo que encontraron fue una gran serpiente de brillantes escamas y pensaron que se trataba de un espíritu maligno, el fantasma de Batir. Con los primeros rayos del sol, montamos y nos dirigimos hacia el castillo. Somos sus primeros visitantes en el último medio siglo. Su forma es la de un cuadrado irregular. Mide 440 metros de este a oeste y 370 metros de norte a sur. Las entradas están orientadas al este y al oeste. El interior del castillo parece un pequeño pueblo. Por doquier se observan huellas de edificaciones y hay ruinas de grandes templos. Es obvio que sus habitantes eran devotos budistas. Los muros del castillo tienen 9 metros de largo y están construidos con tierra apisonada. Al colocarse sobre una de las murallas, puede sentirse el fuerte azote del viento. La estupa está situada en la esquina noroeste. Se levanta 18 metros sobre el castillo. Parece un ejemplo perfecto de arquitectura tibetana. Fuera del castillo, en el lado este, se distinguen todavía los restos de un camino. A través de esta calzada que bordea el castillo, debieron pasar muchas caravanas, anunciadas por el tintineo de las campanillas de los camellos. Al entrar por la puerta este, lo primero que se ve es un templo.
Es fácil imaginar a sacerdotes y soldados yendo de un lado para otro, saludándose en la lengua de Xiexie. Hoy no quedan sino los restos de cerámica rota. Los arqueólogos japoneses que nos acompañan están muy excitados. Nunca esperaron ver tantas antiguas reliquias simplemente esparcidas por el suelo. Entre los escombros hay muchos trozos de baldosas y algunas tejas redondas y planas utilizadas para los tejados. El profesor Okazaki nos dice que esta es la prueba de que se trata de las ruinas de un templo budista y que su arquitectura está influida por el arte chino. Esta pieza vidriada en verde formaba obviamente parte de un florón o una arista. Esta baldosa tiene forma de demonio y servía para proteger al templo de los espíritus diabólicos. El templo, con sus baldosas de cerámica, su tejado ornamental de estilo chino y sus paredes enlucidas con yeso blanco, debía brillar como una joya a la luz del sol. Se pueden ver otras influencias arquitectónicas además de la China. Los Tangut, los Uigur y otras tribus debieron vivir juntos en este lugar. Parece que la parte norte del patio del castillo estaba reservada a los templos y a los cargos públicos, mientras que la parte sur se destinaba a las casas de la gente corriente. En esa parte no existen restos de cerámica, ni siquiera de enlucido. La parte interior del castillo debió alojar una plaza de mercado y un patio para las caravanas de los comerciantes. Las casas de la gente corriente debían estar construidas de ladrillo secado al sol, y su techo de arcilla debió apoyarse en vigas de madera. Para sorpresa de todos, hemos encontrado un fragmento de seda. El profesor Okazaki no cabe en sí de alegría. ¡Seda! ¡Es seda! Eso es todo lo que puede articular. La sequedad extrema de este clima ha contribuido a la larga conservación de la seda. No está en muy buenas condiciones, pero la delicada forma del tejido hace concluir al profesor que ha sido importada del interior de China. A menudo podemos saber la edad aproximada de los peines de madera por la forma de sus curvas. Este fue hecho por los Tangut. Estas zapatillas de algodón fueron maravillosamente bordadas.
Una vez establecido su reino, los Tangut adoptaron muchas costumbres chinas, por ejemplo, el uso de botones como este. これは先生、チャツボですか？僕らよくシャツボと言ってるんです。で、このタイプのものがね、博多 Este trozo de un bote de té ha sido encontrado en el interior del castillo, un dato interesante para los arqueólogos. 日本ではこれを共通なんか使ったりね、いろんなことで使ったりしますから。しかしこういうタイプがあると思いませんでしたこれね。 Estos examinan cuidadosamente el fragmento, ya que también se han encontrado botes de té como este en Kyushu, al sudoeste de Japón. Es evidente que el té debió ser un importante objeto de comercio y que Karakoto debió comerciar con él. 这是佛教的画像。これは経典ですな。经典まで。説法。これは何行かな。 También hemos encontrado textos budistas escritos en chino. En Karakoto convivieron culturas de Oriente y Occidente. Además encontramos fragmentos de papel escritos en caracteres xixie, lengua que no ha sido completamente descifrada todavía. Quizás alguna de estas inscripciones puedan ayudar a conseguirlo. Uno de los enigmas de Karakoto es este edificio situado fuera de las murallas del castillo. A juzgar por su forma, parece haber sido una mezquita, pero Xixie era un país budista. ¿Qué hacía aquí una mezquita? Quizás hubiera musulmanes entre los súbditos de los Tangut. Quizás consideraron el interior del castillo como profano y construyeron su mezquita fuera de él. Los comerciantes llegados de la India o de más al oeste podrían rezar en la mezquita y encontrar alivio tras una larga y dura jornada a través de la ruta de la seda. Pero lo que más nos ha impresionado ha sido un descubrimiento realizado en la base de la estupa del noroeste, una torre memorial de unos 2 metros de alto. La erosión causada por el viento ha terminado por derrumbar las paredes de la torre, derramando las incontables imágenes diminutas que fueron almacenadas en su interior. Están hechas en serie con escayola. Debieron ser adquiridas por los budistas de Karakoto para ser ofrecidas a la torre memorial en recuerdo de los muertos. Tomamos unas cuantas para los museos chinos, pero dejamos el resto exactamente donde las encontramos.
Por las tardes, un fuerte viento sopla desde el oeste. Los arroyos de arena se asemejan a los sinuosos movimientos de la legendaria serpiente que guarda el tesoro de Karakoto. El viejo Tandon y los otros mongoles no han osado aventurarse dentro de las murallas del castillo mientras hemos permanecido allí. Una vez más, la arena sopla contra los muros, cubriendo con un velo el legendario castillo oscuro de Karakoto. Esta pieza vidriada en verde formaba obviamente parte de un florón o una arista. Esta baldosa tiene forma de demonio y servía para proteger al templo de los espíritus diabólicos. El templo, con sus baldosas de cerámica, su tejado ornamental de estilo chino y sus paredes enlucidas con yeso blanco, debía brillar como una joya a la luz del sol. Se pueden ver otras influencias arquitectónicas además de la china. Los Tangut, los Uigur y otras tribus debieron vivir juntos en este lugar. Parece que la parte norte del patio del castillo estaba reservada a los templos y a los cargos públicos, mientras que la parte sur se destinaba a las casas de la gente corriente. En esa parte no existen restos de cerámica, ni siquiera de enlucido. La parte interior del castillo debió alojar una plaza de mercado y un patio para las caravanas de los comerciantes. Las casas de la gente corriente debían estar construidas de ladrillo secado al sol,
y su techo de arcilla debió apoyarse en vigas de madera. Para sorpresa de todos, hemos encontrado un fragmento de seda. El profesor Okazaki no cabe en sí de alegría. ¡Seda! ¡Es seda! Eso es todo lo que puede articular. 聖火時代の絹だ。染めてありますね。染めてあります、染めてあります。やっぱこれも中国産でこっち持っていく。 La sequedad extrema de este clima ha contribuido a la larga conservación de la seda. No está en muy buenas condiciones, pero la delicada forma del tejido hace concluir al profesor que ha sido importada del interior de China. Más desértico. La primera persona que buscó Karakoto en esta zona fue el ruso Kozlov, a principios del siglo XX. Había oído muchas leyendas sobre una ciudad perdida en medio del desierto y creyó que podía haber algo de verdad en ellas. Otros exploradores que también estuvieron en Karakoto fueron Hedin, un sueco, Stein, inglés, y Warner, un americano estudioso de la historia del arte, pero han pasado 50 años desde que el último de ellos pasó por aquí. Nos acompañan tanto arqueólogos chinos como japoneses. Los arqueólogos advierten que los terraplenes que atravesamos son las ruinas de balizas construidas en los tiempos de Han, hace unos 2000 años. Este es el río Egina, que se nutre del deshielo de las montañas Qilian. Hace unos 2000 años, el camino que conectaba Jiuchang y Karakoto, atravesando este río, fue escenario de muchas batallas entre los hunos, nómadas salvajes, y los soldados chinos que debían mantener segura la ruta de la seda para los viajeros. A lo largo del río, los chinos construyeron una serie de fortificaciones extendiendo su línea de defensa hacia el norte. Karakoto era el punto más septentrional de esta línea defensiva. Estas estatuas de soldados a caballo y carros de guerra fueron descubiertas en unas excavaciones cercanas a Jiuchang y representan a miembros del ejército chino. En aquel tiempo, los soldados fronterizos tenían orígenes muy diversos: soldados profesionales, campesinos reclutados en el interior de China e incluso convictos, se unían para defender esta lejana frontera. Levantamos el campamento a 250 kilómetros de Jiuchang. Durante el día, la temperatura ha rondado los 20 grados. Las historias de los Han cuentan que una vez hubo aquí un gran lago, como un mar interior. Hoy, ese gran lago se ha dividido en lagos más pequeños. Los científicos chinos piensan que se debió a 2000 años de movimientos de arena.
Al borde del lago entramos en una tienda comunal perteneciente a la tribu de los Tolgut. Los Tolgut son mongoles que llegaron hace unos 300 años desde Xinjiang, una región situada muy lejos al oeste, y se establecieron aquí. Crían cabras, ovejas y camellos, y cada 6 meses se desplazan en busca de nuevos pastos. Cuando encuentran un buen lugar, plantan sus tiendas y se establecen de nuevo, pero siempre permanecen en un radio de unos 500 kilómetros. Esta familia cuida de un rebaño de unas 300 ovejas y cabras, pero solo es dueña de unas 40. El resto son propiedad de la comunidad. Cuantas más cuidan, más se les paga. Confeccionan una bebida alcohólica a base de leche de yegua llamada kumis. Primero se fermenta la leche y después se calienta en una estufa. Después se coloca sobre la leche un cilindro de madera, hueco y abierto por ambos lados. Dentro del cilindro se cuelga un pequeño recipiente. Sobre el cilindro se coloca un segundo recipiente que se llena con agua fría. El alcohol que contiene la leche se condensa en la pared del recipiente de agua fría y cae dentro del recipiente más pequeño. Esta es una forma de destilarlo. Tandom nos dice que hay una estupa o pagoda muy alta en Karakoto que se puede ver a mucha distancia. Esto podría darnos un punto de referencia para llegar. Cada camello lleva unos 150 kilos de equipaje. 2 o 3 de ellos son cargados con nuestro equipo y el material para hacer yogur. Antes que nosotros, este camino fue transitado por los mercaderes de la Ruta de la Seda cargados de piedras preciosas y artículos de lujo. Más recientemente, los famosos exploradores Kozlov, Stein y Harding lo atravesaron también. Pronto tenemos que parar. 2 horas sobre un camello es mucho más de lo que podemos soportar. Las tiendas son como casas prefabricadas. La estructura básica está hecha de madera de tamariz, un tipo de sauce que crece en el desierto. Se juntan las secciones laterales, se forma un techo arqueado con trozos de fieltro y ya está. 4 o 5 personas pueden montar una tienda en menos de 40 minutos. Los camellos comen cualquier cosa, incluso los espesos arbustos que crecen en el desierto. Se sabe que han habido camellos que han viajado durante 72 días sin agua.
A medida que progresamos, nuestros ojos buscan con más ansiedad la estupa que indica nuestro destino. El 6 de abril, a las 20 horas 6 minutos, divisamos por primera vez Caracoto. La silueta de la estupa destaca claramente contra el cielo que oscurece. El viejo nos dice que no debemos acercarnos al castillo durante la noche o una maldición caerá sobre nosotros. Se sienta a tocar un instrumento musical y comienza a contarnos la historia de Caracoto, como ha sido transmitida desde hace muchos siglos. El oeste. Sin embargo, esta prosperidad solo duró 200 años. En el siglo XIII la ciudad se desvaneció. No sabemos nada de lo que fue de los Tangut, de quienes los gobernaban o de sus descendientes. A unos 350 kilómetros de Jiuchang, llegamos al primer oasis de la jornada, el pueblo de Egina. En el libro de viajes de Marco Polo se menciona una Egina, pero no era esta ciudad, que fue construida hace unos 20 años. Toma su nombre del oasis. Aquí se aloja una guarnición del ejército chino que vigila la frontera. Estamos muy cerca de Mongolia y hoy, como ayer, esta es la línea de defensa más septentrional de China. Muy cerca del pueblo existe una base de misiles y una plataforma de lanzamiento de satélites. A mediodía, el oasis está lleno de gente que vuelve a su casa para comer. Somos la gran atracción. Son muy pocos los extranjeros que llegan a este lugar.
Mucha gente intenta persuadirnos de que nos sigamos. Conocen todo acerca de Karakoto y ni en sueños se acercarían allí. Dicen que no hay agua, que pasaron cosas terribles en el pasado y que podrían pasar de nuevo. Piensan que estamos locos al querer acercarnos a ese lugar. Karakoto se encuentra al este de Egina, cerca de un lugar donde el río Egina se convierte en una serie de pequeños lagos. Una de estas lagunas, Tien-e, más pequeño, sabe montar en camello con maestría. Esta manada de 500 camellos está a cargo de 3 familias. Para la gente que vive en el Gobi, los camellos son indispensables. Las historias de los Han cuentan que una vez hubo aquí un gran lago, como un mar interior. Hoy, ese gran lago se ha dividido en lagos más pequeños. Los científicos chinos piensan que se debió a 2000 años de movimientos de arena. Al borde del lago entramos en una tienda comunal perteneciente a la tribu de los Tolgut. Los Tolgut son mongoles que llegaron hace unos 300 años desde Xinjiang, una región situada muy lejos al oeste, y se establecieron aquí. Crían cabras, ovejas y camellos, y cada 6 meses se desplazan en busca de nuevos pastos. Cuando encuentran un buen lugar, plantan sus tiendas y se establecen de nuevo, pero siempre permanecen en un radio de unos 500 kilómetros. Esta familia cuida de un rebaño de unas 300 ovejas y cabras, pero solo es dueña de unas 40. El resto son propiedad de la comunidad. Cuantas más cuidan, más se les paga. Confeccionan una bebida alcohólica a base de leche de yegua llamada kumis. Primero se fermenta la leche y después se calienta en una estufa. Después se coloca sobre la leche un cilindro de madera, hueco y abierto por ambos lados. Dentro del cilindro se cuelga un pequeño recipiente. Nuestro viaje hacia Karakoto comienza en Jiuchang, un oasis de la Ruta de la Seda, cerca de las montañas de Qilian. El castillo oscuro se encuentra en medio del desierto, a unos 400 kilómetros de Jiuchang. La expedición se pone en marcha a primeros de abril. En la lengua mongol, la palabra Gobi significa páramo pedregoso. La Ruta de la Seda atraviesa muchos páramos, pero el tramo entre las montañas de Qilian y la llanura de Mongolia es, en la actualidad, el tramo más desértico. La primera persona que buscó Karakoto en esta zona fue el ruso Kozlov, a principios del siglo XX.
Había oído muchas leyendas sobre una ciudad perdida en medio del desierto y creyó que podía haber algo de verdad en ellas. Otros exploradores que también estuvieron en Karakoto fueron Hedin, un sueco, Stein, inglés, y Warner, un americano estudioso de la historia del arte, pero han pasado 50 años desde que el último de ellos pasó por aquí. Nos acompañan tanto arqueólogos chinos como japoneses. Los arqueólogos advierten que los terraplenes que atravesamos son las ruinas de balizas construidas en los tiempos de Han, hace unos 2000 años. Este es el río Egina, que se nutre del deshielo de las montañas Qilian. Hace unos 2000 años, el camino que conectaba Jiuchang y Karakoto, atravesando este río, fue escenario de muchas batallas entre los hunos, nómadas salvajes, y los soldados chinos que debían mantener segura. Los arqueólogos japoneses que nos acompañan están muy excitados. Nunca esperaron ver tantas antiguas reliquias simplemente esparcidas por el suelo. Entre los escombros hay muchos trozos de baldosas y algunas tejas redondas y planas utilizadas para los tejados. El profesor Okazaki nos dice que esta es la prueba de que se trata de las ruinas de un templo budista y que su arquitectura está influida por el arte chino. Esta pieza vidriada en verde formaba obviamente parte de un florón o una arista. Esta baldosa tiene forma de demonio y servía para proteger al templo de los espíritus diabólicos. El templo, con sus baldosas de cerámica, su tejado ornamental de estilo chino y sus paredes enlucidas con yeso blanco, debía brillar como una joya a la luz del sol. Se pueden ver otras influencias arquitectónicas además de la China. Los Tangut, los Uigur y otras tribus debieron vivir juntos en este lugar. Parece que la parte norte del patio del castillo estaba reservada a los templos y a los cargos públicos, mientras que la parte sur se destinaba a las casas de la gente corriente. En esa parte no existen restos de cerámica, ni siquiera de enlucido. La parte interior del castillo debió alojar una plaza de mercado y un patio para las caravanas de los comerciantes. Las casas de la gente corriente debían estar construidas de ladrillo secado al sol, y su techo de arcilla debió apoyarse en vigas de madera. Pero solo es dueña de unas 40. El resto son propiedad de la comunidad. Cuantas más cuidan, más se les paga.
Confeccionan una bebida alcohólica a base de leche de yegua llamada kumis. Primero se fermenta la leche y después se calienta en una estufa. Después se coloca sobre la leche un cilindro de madera, hueco y abierto por ambos lados. Dentro del cilindro se cuelga un pequeño recipiente. Sobre el cilindro se coloca un segundo recipiente que se llena con agua fría. El alcohol que contiene la leche se condensa en la pared del recipiente de agua fría y cae dentro del recipiente más pequeño. Esta es una forma de destilarlo. Hemos conocido a un anciano Tolgut que ha estado cerca de Karakoto varias veces en el transcurso de sus desplazamientos. Tiene 71 años y su nombre es Tamdon. Acepta ser nuestro guía, pero solo si no tiene que entrar en el castillo. Prefiere guardar las distancias. Nos sirve el kumis en copas de plata. Su gusto es algo rancio, pero no queremos herir el amor propio del anciano. Nos dimos cuenta, demasiado tarde, de que si no se bebe de un trago, vuelven a rellenar la copa. En el pueblo de Narnborg alquilamos 33 camellos. En total, nuestro equipo, el agua, los víveres y lo demás pesa más de 1 tonelada. Aparte de Tamdon, se nos unen 5 mongoles más. También nos servirán de guías. Para sorpresa de todos, hemos encontrado un fragmento de seda. El profesor Okazaki no cabe en sí de alegría. ¡Seda! ¡Es seda! Eso es todo lo que puede articular. La sequedad extrema de este clima ha contribuido a la larga conservación de la seda. No está en muy buenas condiciones, pero la delicada forma del tejido hace concluir al profesor que ha sido importada del interior de China. A menudo podemos saber la edad aproximada de los peines de madera por la forma de sus curvas. Este fue hecho por los Tangut. Estas zapatillas de algodón fueron maravillosamente bordadas. Una vez establecido su reino, los Tangut adoptaron muchas costumbres chinas, por ejemplo, el uso de botones como este.
Este trozo de un bote de té ha sido encontrado en el interior del castillo, un dato interesante para los arqueólogos. Estos examinan cuidadosamente el fragmento, ya que también se han encontrado botes de té como este en Kyushu, al sudoeste de Japón. Es evidente que el té debió ser un importante objeto de comercio y que Karakoto debió comerciar con él. 这是佛教的画像。これは経典ですな。字经典ま説法。これは何行かな。これは何漢字ですか？漢字です。経典の。También hemos encontrado textos budistas escritos en chino. En Karakoto convivieron culturas de Oriente y Occidente.